Ahora comentamos el síndrome urémico hemolítico. Es una enfermedad de los riñones que ocurre cuando los glóbulos rojos se rompen y bloquean el sistema de filtrado de estos riñones. Los glóbulos rojos son las células más abundantes de la sangre que contienen una proteína rica en hierro que se llama hemoglobina, que es la que origina el color rojo de este líquido y sirve para transportar el oxígeno desde los pulmones a todas las partes del cuerpo. En condiciones normales, en el interior de los riñones existen millones de unidades microscópicas especializadas que se conocen como glomérulos, que son como filtros que sirven para eliminar sustancias de desecho, principalmente unas que se llama urea, que circulan en la sangre y mediante un sistema especial tubular en su continuidad modifica en formas diversas el contenido para su eliminación final del organismo en forma de orina. Los riñones tienen una función continua en medida de la circulación constante de la sangre para poder eliminar de esa forma sustancias que por su acumulación en el cuerpo, como el caso de la uremia, causan efectos tóxicos. En esta enfermedad, el acúmulo de células sanguíneas destruidas, que normalmente es un proceso que se llama hemólisis, o sea, destrucción de los glóbulos rojos, obstruyen de forma súbita la circulación hacia esos filtros y al sistema de alimentación tubular, condicionando así de esta forma una falla repentina y temporal de la función renal, que se manifiesta entonces como una insuficiencia renal, que en el caso de no tener un manejo adecuado puede causar la muerte del paciente o del niño. La mayoría de los niños que padecen esta enfermedad evolucionan hacia la mejoría en el transcurso de 2 a 3 semanas. El 25% de quienes la padecen evolucionan hacia algún daño o secuela renal permanente. Y cuidado, el 10% tendrá en consecuencia la insuficiencia renal crónica. Esta es la causa más común de insuficiencia renal aguda en los niños, la segunda como causa de insuficiencia renal crónica y es responsable del 20% de los trasplantes renales en los niños y adolescentes. Es una enfermedad considerada como poco común, 2 casos por cada 100,000 niños, pero lamentablemente ese concepto puede establecerse como relativo, ya que también se asocia a su desconocimiento proporcional entre el personal sanitario y la comunidad en general, que al no identificarla en sus manifestaciones puede inducir a un manejo erróneo y en consecuencia a la muerte, que se reportará solamente como debida a otras complicaciones y no existirá el registro que corresponde a esta enfermedad, y menos se va entonces a encontrar sus datos estadísticos. Clásicamente existen dos causas que pueden generar la presencia de esta enfermedad. La típica, que se asocia con el antecedente de un cuadro de diarrea, y la forma típica, que no tiene esa referencia previa. Su mortalidad en promedio alcanza hasta el 26% durante la fase aguda. La forma típica se reporta como causa principal hasta en el 90% de las ocasiones, mientras que la típica solamente es en un 10%. La forma típica se relaciona con un cuadro de infección intestinal que es producida por bacterias como la E. coli, la salmonella o la shigella, con capacidad de eliminar una toxina de tipo especial. Las causas atípicas tienen variedad de condiciones que se les relacionan: infantil por infecciones virales u otro tipo de bacterias diferentes a la típica; hereditarias, donde varios miembros de la familia tienen antecedente de esta enfermedad y alcanza una mortalidad del 50 al 100%. Otras que son alteraciones inmunes secundarias a algún tipo de padecimiento, a lupus, a medicamentos, hipertensión arterial, tumores malignos, inflamación renal por radiación. También están las causas hormonales, como la que se presenta durante el curso del embarazo o bien mediante el empleo de algunos anticonceptivos. Las bacterias que pueden producir esta enfermedad se encuentran presentes con mayor frecuencia en carne mal cocida, carne de res molida, como en las hamburguesas con la carne no bien cocida en el interior, leche no pasteurizada o cruda, frutas y verduras sin lavar, el jugo contaminado, las piscinas de natación, aguas, ríos o lagos contaminados, por lo que su mayor incidencia de este tipo de infecciones y de la enfermedad es natural que se presente predominantemente en temporada de verano.
predomina en los menores de 5 años, en donde influye la calidad de preparación de los alimentos ofrecidos por sus familiares o los consumidos en sitios de dudosa preparación higiénica. Una vez ingerida la bacteria, pasan a los intestinos, en donde se inicia su proliferación sin introducirse en las capas del intestino. Es ahí donde liberan unas sustancias tóxicas especiales que son absorbidas y pasan por la circulación de la sangre a distribuirse en diferentes órganos, causando daño en especial al interior de los vasos circulatorios del riñón y en el sistema nervioso. En el interior de los vasos sanguíneos alteran la superficie, causando formación de pequeñas úlceras o agujeritos que de inmediato se intenta reparar con acumulación de células que son relacionadas con la coagulación, como son las plaquetas. Pero sin control adecuado se exceden y entonces forman pequeños tapones que se conoce como trombos. Como otra consecuencia de la superficie interna erosionada de los vasos sanguíneos, los glóbulos rojos en contacto con zonas estrechas terminan rompiéndose, que a eso se le llama hemólisis. Y junto con los trombos causan entonces la obstrucción a la circulación sanguínea, dejando sin un flujo sanguíneo adecuado al tejido del riñón principalmente. La deficiencia en el mecanismo de eliminación y equilibrio del agua por parte del riñón va a producir la insuficiencia renal. La forma como se manifiesta el cuadro en el niño es con presencia de un cuadro de infección intestinal con diarrea, que por el tipo especial de toxina puede ser de aspecto sanguinolento en grados variables. Después de un periodo entre 5 días a 2 semanas, en que de forma progresiva la toxina empieza a causar obstrucción renal y alteraciones celulares, inician la aparición de los datos relacionados con la enfermedad, que se va a caracterizar la piel y las mucosas pálidas por la deficiencia de los glóbulos rojos, presencia de puntos rojos o moretones en diferentes partes del cuerpo por deficiencia en la eficacia de las plaquetas. Como datos de falla renal, entonces van a aparecer partes hinchadas del cuerpo en donde se encuentra una acumulación líquida que se llama edema en algunas partes de nuestras extremidades. Irritabilidad, que nuevamente la persona va a tener, o el niño va a tener alteraciones en su comportamiento por lo hinchado que tiene el cerebro. Elevación de la presión arterial también, disminución del volumen de orina o también incluso su ausencia de la orina. Cuando la alteración vascular afecta al tejido cerebral, el enfermo puede mostrar convulsiones, coma y lamentablemente muerte. Si la función del riñón no se sustituye de forma inevitable, se contarán entonces con alteraciones relacionadas con las sustancias retenidas y la muerte se puede presentar en un lapso relativamente corto. En cuanto el personal de salud pueda anotar estos datos, se deben realizar los estudios convenientes para definir las prioridades del manejo de acuerdo a sus resultados. Más del 90% de los enfermos sobrevive a la fase aguda si se aplica el tratamiento en una forma adecuada y la mayoría de ellos recuperará su función de su riñón a la normalidad. Un 10% de todos los casos del síndrome urémico hemolítico evolucionan con daño renal hacia la insuficiencia renal crónica, cuyos efectos se pueden prolongar hasta la edad adulta. Durante el periodo agudo de la enfermedad, la mortalidad es de 2.5 a 4%. Y su causa se debe a diferentes tipos de complicaciones, entre las que se destacan acumulación excesiva de potasio en la sangre, infarto cardíaco, tromboembolismo pulmonar, hemorragias cerebrales y la infección generalizada que se llama sepsis. El pronóstico para considerar durante la enfermedad se relaciona en forma directa con la proporción de la duración del periodo en el que se tuvo limitación en la eliminación urinaria. Más grave si el periodo fue mayor de 3 semanas, y tomando también en cuenta la gravedad de las alteraciones cerebrales. Una vez que salen del hospital, estos pacientes deberán de tener un control en forma periódica para comprobar que no haya desarrollo de secuelas renales o de compromiso en la función renal de tipo crónico, por un tiempo variable de años para poder asegurar su recuperación. Se alerta a la población para poder identificar estos datos a fin de acudir a la búsqueda de atención predominantemente hospitalaria en fase temprana para poder dar el apoyo necesario a evitar complicaciones inmediatas y la muerte asociada, así como también las complicaciones en su vida futura. Este tipo de enfermedad puede evitarse al tener mejor cuidado de la preparación higiénica adecuada de los alimentos y el consumo del agua.
la salud y los riñones sanos de sus hijos, siempre lo van a justificar. Esperamos que les haya gustado ese tema. De ser así y quererlo compartir, háganlo enviando este enlace a través de sus redes sociales a quienes piensen ustedes que les puede ser de utilidad e invítelos si tienen interés en este tipo de temas a que se suscriban a nuestro canal de video en YouTube, Pediatría Alevas, y que no se olviden de activar el botón de notificaciones para recibir la información cada vez que se publique un nuevo video. Agradezco su interés y espero contar con su atención en nuestro próximo video. Hasta luego, muchas gracias.